Soy Ricardo de la Fuente Grimaldo y estoy a sus órdenes. Buenas prácticas de documentación. ¿Qué buscamos en este webinar? Primero, que comprendas la relación de las buenas prácticas de documentación con las buenas prácticas de fabricación. No se pueden separar. No puedes tener buenas prácticas de fabricación si no tienes buenas prácticas de documentación y al contrario. Ahora veremos por qué. Por otra parte, reconocerás los aspectos más importantes de las buenas prácticas de documentación y su aplicación práctica. Bien, lo primero, aquí dice, son buenas prácticas, no las mejores prácticas. Avanzamos tan rápidamente que uno podía creer que siempre trabajamos con las mejores prácticas, pues no es así. Trabajamos con buenas prácticas y poco a poco se va incrementando. Por ejemplo, si nada más tuviéramos las mejores prácticas, todos trabajaríamos nuestra documentación en sistemas como informáticos. Esas son las mejores prácticas, pero reconoce la legislación que no todos podemos estar a la par de lo más avanzado. Entonces, con frecuencia surgen nuevos adelantos que hace que las buenas prácticas sean eso, buenas y no las mejores, no nos llevan al límite. Y entonces, como nada más son las buenas prácticas, lo que la legislación te dice son obligatorias. Ahora, ¿quién inventó las buenas prácticas de la industria farmacéutica? La industria farmacéutica. A veces uno cree que la legislación que va avanzando, y no hablo nada más de la industria farmacéutica, que la legislación en todas las áreas, llámale cosméticos, alimentos, construcción, de lo que tú quieras, la normatividad nos las impone. Sí, en efecto, te las impone, por eso son obligatorias, pero somos nosotros las que las venimos inventando. Y eso también tiene que ver con los avances tecnológicos que involucran. Entonces, las buenas prácticas ya no nada más son de fabricación, tampoco de documentación. Implican, sí, fabricación. También aseguramiento de la calidad, distribución y almacenamiento. Buenas prácticas de documentación, que es el tema que ahora estamos viendo. Y finalmente, las buenas prácticas de laboratorio. Por supuesto, hay muchas otras. Y cada quien en su industria puede tener buenas prácticas. Por ejemplo, si entramos a las empresas de transporte de pasajeros, también hay buenas prácticas de conducción. Y así cada industria tiene las suyas. Estás en un restaurante, hay buenas prácticas de preparación de alimentos. También hay buenas prácticas de atención al comensal. Entonces, finalmente, las buenas prácticas son el nivel mínimo con el que debemos trabajar, ¿sí? Sin buenas prácticas de aseguramiento de la calidad, sin buenas prácticas de la documentación, no puede haber buenas prácticas. Ya veremos un poquito más adelante por qué. Empecemos considerando el tipo de documentos y sus objetivos. Evidentemente, si estamos hablando de buenas prácticas de documentación, debemos comprender cómo es esta pirámide documental. Y lo primero que podrá notar en la parte de en medio es que empiezan con el nivel 1, perdón, con el nivel 2. Esto se debe a que en las empresas ya suele haber un área que maneja completamente toda la documentación. Pero hay un nivel que no puede manejar esa área, que son los documentos legales. Por ejemplo, actas constitutivas, registros de productos, ya sea ante la autoridad, ya sea como marca, todos los registros de los responsables ante las autoridades, todos están en el nivel 1, son los documentos legales. Pero ya en el nivel 2, entonces sí empezamos a tener este tipo de productos, este tipo de documentos
que son resguardados por el área de documentación, donde ya tenemos especialistas en documentación. El más importante de ellos es el manual de calidad. Y no nos engañemos, no pensemos que por ser manual de calidad, nada más va a tener la información de calidad. Por el contrario, este manual va a involucrar mucho de lo que viene en la parte inferior, por ejemplo, los PNOs. PNO significa procedimiento normalizado de operación. No obstante, este es un documento que puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, a veces le llamamos POE, procedimiento organizado estandarizado. Pero también le podemos llamar SOP, Standardized Operational Procedure. ¿Sí? Entonces después vamos teniendo otros documentos conforme bajamos el nivel. Están los documentos maestros de los productos. ¿Qué es un documento maestro? Cada que fabricamos un producto, tenemos que tener un documento maestro que nos vaya diciendo cómo está con nuestro sistema documental. Están los protocolos de calificación y de validación. Esto no necesariamente existe en todas las industrias. ¿Qué es la validación? Bueno, si nosotros tenemos procedimientos normalizados de operación, estos procedimientos nos dicen exactamente qué se hace y cómo se hace. La validación evalúa que ese procedimiento haga lo que dice hacer. Esto es, que después de seguirlo, ya tengamos el producto tal y como fue establecido en el PNO, ya sea producto semiterminado, a granel, producto final o lo que sea. También se manejan en un nivel inferior instrucciones de trabajo y por último los registros de calidad. Y esos registros de calidad, con mucha frecuencia, aunque están en la parte más abajo, son los documentos que les podemos presentar a las autoridades a decirle, mira, estoy cubriendo con lo que me corresponde. ¿Sí? ¿De dónde vienen las buenas prácticas de fabricación? De los problemas que ha habido en el pasado. Antes había pésimas condiciones de higiene en el envasado de carnes. Ha habido accidentes gravísimos en el cual, por ejemplo, con el dietilenglicol hubo realmente miles de muertos. En el caso ya de un producto, hubo una talidomida que ¿qué pasaba? Estaba indicado para la náusea de la mujer embarazada. Y eso generó una serie de malformaciones donde nacían los niños sin extremidades o con extremidades acortadas. Y así tuvimos tantos problemas que fue obligatorio que se establecieran las buenas prácticas de fabricación. En un principio, primero eran buenas intenciones. Ya después aparecieron guías y normas de calidad. Por ejemplo, en México, seguramente todos ya conocemos las normas oficiales mexicanas. También están las normas mexicanas que no son obligatorias, pero que si requieres un tipo de registro, por ejemplo, distintivo H, pues tienes que cubrirlo. El Good Manufacturing Practices, eso te la da algunas veces el gobierno, en el caso de la industria farmacéutica COFEPRIS, donde va a tu planta y verifica que todo esté siguiendo la normatividad. Puedes tener problemas, por supuesto, pero siempre te van a señalar las desviaciones menores, las mayores y las críticas. Si nosotros vemos que las buenas prácticas de fabricación, cuando no se siguen, producen defectos, confusiones, contaminación. Entonces, hay una serie de situaciones que involucran a la documentación. Ahora, si no está documentado, no existe. Bien, entonces consideremos algo bien importante. Hay una idealidad, pero también tenemos a la realidad. La realidad tiene la maldita costumbre de separarse la idealidad.
de la idealidad. Entonces, las normas, la visión, misión y políticas de tu empresa, los compromisos, los manuales, ¿qué es? Una idealidad a la cual debemos buscar, por supuesto. Sin embargo, siempre debe haber desviación, perdón, siempre va a haber desviaciones que con el tiempo deben disminuir. Si nuestro sistema de gestión de la calidad funciona bien, es el que va a ayudar a que esas desviaciones, ese gap entre el deber ser y la realidad vaya disminuyendo. Por supuesto, nunca cesan porque tenemos un carácter confrontativo. Producción tiene su trabajo y a veces la calidad, aunque necesaria, y la gestión de la calidad retrasa los procesos. Imagínate que tienes que entregarla al gobierno y vas atrasado. A veces nos saltamos y básicamente puede ser por falta de disciplina algunas de las buenas prácticas o de las NOMs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la concordancia de nuestras NOMs con el manual de calidad, pero sobre todo que hagamos de las buenas prácticas parte del DNA organizacional, ¿sí? Hay que detectar los puntos no cubiertos para que puedas establecer su importancia y además cubriendo primero la metodología documental. ¿Por qué es primero la metodología documental? Si tú haces un cambio y no lo pones por escrito, te vas y ¿qué va a pasar con el cambio? ¿Quién va a saber que ese cambio continúa? Por ejemplo, modificas un procedimiento normalizado de operación o como le llamen en tu organización y entonces no lo pones por escrito. Entonces, ¿cuál va a ser el que quede? Pues el último que estaba. Entonces, todo cambio en los procedimientos implica, prácticamente obliga a que antes de que se implemente venga el control documental. ¿Sí? Y entonces, estas normas, entre las cuales, por ejemplo, la 059 para medicamentos, pero hay muchas otras. Hay para cosméticos, hay para alimentos, hay para dispositivos médicos. Y si no están como NOMS, cada industria va generando su propia normatividad. Entonces, para cumplir las NOMS en general, pero en especial las buenas prácticas de fabricación, hay que considerar el entorno, por supuesto, los cambios en ese entorno y sobre todo los riesgos asociados a ese entorno. Necesidades de la organización. Por ejemplo, tú tienes todo muy bien y llega un equipo nuevo. ¿Qué hay que hacer? Pues una serie de documentos que van a culminar en nuevos PNOs, tal vez en una evaluación de riesgos, tal vez en un sistema CAPA de acciones correctivas y preventivas, ¿sí? Pensando también en los objetivos particulares y el tipo de productos que proporcionas. Por ejemplo, en México, los mayores requerimientos son para medicamentos humanos. Pero en muchas otras áreas están avanzando. Por ejemplo, productos veterinarios ya también son muy exigentes. En cosméticos ya la normatividad es muy exigente, pero todavía no se aplica del todo. Lo mismo en fabricación de alimentos, ya sea por fábricas o incluso por restaurantes. Y cada una de esas situaciones va a contemplar diferentes procesos. Cada área tiene sus propios procesos. Otra de las cosas que depende es del tamaño y la estructura de la organización. Entonces, siempre va a ser indispensable contar con las buenas prácticas de documentación. Pero estas también van relacionadas con las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad. ¿Y qué tiene que ver documentación con calidad? Bueno, si nosotros sabemos que aseguramiento de la calidad, veíamos al principio que hay un manual de calidad, ahí van a estar todos los PNOs, todos los procedimientos estandarizados de operación.
Y entonces, ¿qué? Estos documentos, junto con las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad, fortalecen el aseguramiento de esta calidad. ¿Ok? Y entonces la gestión de la calidad no es tú fabrica y yo por este lado trabajo. No, yo como gestión de la calidad trabajo junto contigo. Veo qué estás haciendo. Resulta, por ejemplo, indispensable que el operario pueda tener a pie de máquina su procedimiento. ¿Por qué? A lo mejor el operario ya lo domina, seguramente es así, pero cuando inicia todavía no lo domina. De hecho, el operario tiene que ser capacitado con su PNO. Entonces, ahí viene una relación directa. Hago un PNO, lo imprimo, con él capacito al operario, que lo debe tener a pie de máquina, y además el inspector puede llegar a revisar lo que el operario está haciendo y cotejarlo contra eso, contra su documento. ¿Sí? Entonces, esta gestión de calidad se relaciona con las buenas prácticas de fabricación, que ya se está extendiendo a todo. Y el futuro de muchas de las empresas va a ser que tenemos que manejar las buenas prácticas en cada área en la que estamos. ¿Sí? Entonces, es un principio. Ahora, ¿cómo se relaciona también el sistema de documentación con el sistema de gestión de la calidad? En la actualidad, incluso con las nuevas normatividad, por ejemplo, ISO 9001, ya todo pasa por gestión de riesgos. ¿Cómo trabajamos la gestión de riesgos? Por supuesto, con una serie de documentos inmersos en el sistema de gestión de la calidad, donde a partir de unos disparadores como las no conformidades, las quejas, tu control estadístico del proceso, cuando tienes que revisar el producto o por el análisis de tus tendencias, ve que una evaluación de riesgos. Si esta es grave, tenemos aquí las soluciones. La primera de las cuales va a ser el sistema CAPA, que viene, y lo ponemos así porque en algunas normatividades así viene. CAPA significa Corrective Action, Preventive Action. O sea, hay que tener acciones correctivas donde te solucionan el problema en ese momento. Pero si tú en tus riesgos viste que tienes una problemática, tienes que pasar a la acción preventiva. Si pasas a la acción preventiva, vas a tener algo que se llama control de cambios, donde vas a evaluar riesgos y vas a modificar tus procedimientos. Una vez que modificas un procedimiento, aunque sea muy poco, ya tiene que pasar a control documental. Y entonces, ¿qué haces? El documento, por decir algo, un documento, lo retiras. Ya nadie se queda con el documento anterior. Implementamos el nuevo documento y entonces sí, se lo volvemos a llevar al operario y le decimos, mira, este es el nuevo documento. Te voy a capacitar con ese documento. Y así ya se desarrollan todas las soluciones. Sistema CAPA, control de cambios, control documental y finalmente la capacitación. Es necesario que todo colaborador, todo operario en una empresa tenga una capacitación constante. Se recomienda una capacitación al año sobre las buenas prácticas, donde haya temas nuevos y nuevos enfoques, que no nada más quede en una capacitación y en los PNOs, sino que forme parte de la cultura de la empresa. Y en ese sentido, nosotros vamos a partir de lo que es un documento. Es un testimonio material de un hecho o un acto. Por ejemplo, un lote producido, un análisis, un producto en cuarentena. Y este documento es realizado por los colaboradores de la empresa o relacionados con ella. Podríamos poner como ejemplo de los documentos relacionados con la empresa son las auditorías externas, ya sea de la autoridad, ¿sí? O de algún cliente que te audite.
Este debe estar registrado en una unidad. ¿Qué significa en una unidad? Que será una unidad de información del tipo que tú quieras. Y entonces ya veremos que hay diferentes tipos de documentos, como los testimonios, ¿sí? Pero también como los procedimientos, ¿sí? Entonces tenemos una serie de situaciones donde vemos que es una actividad básicamente archivística, donde puedes incluir audiovisuales, etcétera, etcétera, y una serie de elementos. ¿Ok? Y entonces tenemos que ya pensar que ya basta de que veamos la documentación como un mal necesario. Cambiémoslo, la documentación no es un mal necesario, es un bien del que no podemos prescindir, es imprescindible. Y entonces ya vas a convertir las buenas prácticas de documentación en un estilo de vida. Si tú estás trabajando, veamos que hay algunas, incluso hay algunas profesiones que se dedican a ello. La más común tal vez que podamos hacer referencia es a la contabilidad. La contabilidad son puros documentos, no hay más que documentos. Haces un cheque, necesitas el control documental. Recibes una factura, necesitas el control documental. Haces un estado de pérdidas y ganancias, lo mismo, es un documento. La contabilidad trabaja exclusivamente con base en documentos. Hay otras áreas que manejan muchos documentos de manera muy importante. Recursos humanos es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ya esto está variando. Ahora, básicamente, estamos integrando documentación, por ejemplo, a un área específica. Como nos obligan a tener toda la documentación las autoridades, por ejemplo, sanitarias, entonces tenemos que llenarlos conforme lo que sea, conforme los requisitos. Otra cosa es que los documentos obsoletos deben ser retirados. Hay veces que un operario quiere, déjame mi documento anterior porque lo quiero de recuerdo. No, deben ser retirados. Puede haber copias autorizadas, pero de hecho en las buenas prácticas de documentación, si tú tienes un documento pasado que no es una copia autorizada, se considera falta de probidad. A ese nivel llegamos. Uno dirá, ¿qué tiene de malo que estén los documentos? Multiplícalo por el número de documentos que haya. Imagínate que todo operario pudiera tener los documentos anteriores cuando ha habido modificaciones al documento, y a veces las modificaciones son importantes, se volvería un caos. De hecho, muchos documentos, un ejemplo son los PNOs, tienen un límite máximo, ¿sí?, de tiempo para que sigan funcionando sin revisión. Las empresas que lo hacen más frecuentemente es cada 2 años, pero es demasiado pronto. Lo máximo que se deben tardar es cada 5 años. Y cuando tú manejas la modificación y la revisión de tus PNOs a 5 años, ¿eso qué está implicando? Que sabes que lo vas a revisar antes. Ya nuestras líneas de trabajo, nuestras líneas de fabricación son muy frecuentes. Y entonces tenemos que modificar los PNOs. Entonces, por eso, parte importante de las buenas prácticas de fabricación son los documentos como parte importantísima del sistema de aseguramiento de la calidad. O sea, documentos se correlacionan en el área productiva con el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Cuáles son sus objetivos? Tenemos varios, por ejemplo. Definir las especificaciones para las materias primas. No importa en qué industria estás, si tú trabajas con una materia prima, necesitas tener especificaciones, ¿sí?, incluyendo componentes, aparte de materias primas, componentes, envases, materiales de empaque y además métodos de producción y control.
Otra de los grandes usos que tienen, que ya lo he repetido varias veces, es impartir las instrucciones con los PNOs, ¿sí? Y en consecuencia todo esto hace que si tú estás en un área operativa, vas a tener un PNO y entonces tú debes tener acceso al PNO vigente. De hecho, se dice que un PNO debe estar a pie de máquina. ¿Qué significa estar a pie de máquina? Aunque no tengas máquina, si estás haciendo un trabajo de operario, ¿sí? Debes tener ahí, se recomienda una bolsita estas de plástico para que esté ahí el PNO, y entonces esto hace que si el operario tiene dudas lo pueda consultar, que si llega una inspección el inspector lo pueda consultar, que si llega el supervisor y tiene duda lo pueda consultar, que si entra un nuevo operario, un operario de nuevo ingreso, con el mismo PNO se le puede capacitar. Y entonces esto permite que con esta documentación, no nada más con esta última, sino con todos, se cubren los requisitos legales, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar en diseñar el buen sistema de documentación. Por razones obvias de tiempo no vamos a poder revisar, pero por ejemplo los formatos. Todos podemos diseñar un formato, pero es increíble que luego están muy mal diseñados. Tienes un espacio para el nombre pequeñísimo y un espacio para la fecha muy grande, ¿sí? Entonces, y a veces una empresa presiona para que todo sea en tamaño carta. Ese es el único tamaño que puede cubrir todo. Si de entrada vemos un organigrama o un plano, que también es un documento, con frecuencia no basta el tamaño carta y a lo mejor puedes tener el 90%, el 95% de tus documentos en tamaño carta, pero a veces vas a necesitar otro tipo de tamaño, que puede ir desde los más pequeños, que sí usamos, por ejemplo, en media carta para algunos registros, ¿sí? El buen sistema de documentación complementa el ambiente cultural de tu empresa, ¿sí? Y para eso tú tienes que ser experto en todo lo relacionado a tus sistemas, tus operaciones, tus productos y tus servicios, ¿sí? No creamos las buenas prácticas para estar bien con el gobierno. Creamos las buenas prácticas para trabajar bien. Y entonces tenemos que crearlo desde el punto de vista institucional, ¿sí? Entonces, sí contemplemos que tenemos una normatividad, pero ya nos espanta la normatividad más que la realidad. Estamos tan presionados por la autoridad que con frecuencia trabajamos más hacia las necesidades de la autoridad que hacia las necesidades de nuestra organización. Hay algunas normas que evidentemente son indispensables. Por ejemplo, todos los documentos deben ser escritos en español en nuestro país. Tú dirás, es que eso ya no se acostumbra, que ya sabemos que tenemos la influencia de Estados Unidos muy marcada. Perdón, si es un procedimiento, no basta nada más tenerlo en otro idioma. Tienes que tenerlo escrito en español. Ah, lo tienes en otro idioma, lo puedes traducir en el caso de muchas filiales, por supuesto, por un traductor autorizado. Deben ser emitidos por un medio que asegure su legibilidad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ya prácticamente está en desuso todas las impresoras térmicas. ¿Por qué? Porque con el calor ya no se ve y entonces ya no imprimimos con impresoras térmicas. Tú tienes una impresora térmica que te saldría muy caro cambiarlo por hacia dónde está conectado. Bueno, tú lo que puedes hacer es, una vez que tengas la impresión, la fotocopias para que ya quede indeleble, la pegas a un papel y firmas de tal manera que cubra tanto la fotocopia como la hoja donde lo pegaste
y dejas ahí también la tira original que probablemente va a dejar de ser legible muy tiempo, pero también da evidencia que hiciste tu trabajo. Por eso la firma debe cubrir los documentos que estén ahí, ¿sí? Se debe emplear un vocabulario sencillo, en especial con los PNOs. Con frecuencia estamos con los PNOs, ¿sí? Y resulta que son muy complicados. Están hechos para un operario que está manejando una máquina. Y resulta que tomó la idea un cuate y lo escribió sintiéndose el premio Nobel de literatura. Y entonces el operario puede no entenderlo. Son palabras sencillas, no las que usa el que apoya en la redacción. Lamentablemente, en un mundo donde cada vez la ortografía es peor, pues se requiere alguien que tenga una mínima ortografía. No siempre el operario la tiene, a veces tampoco el supervisor, ¿eh? Entonces, lo que nosotros debemos tener es quien nos apoye en la redacción y en la corrección, pero pensando en el lenguaje sencillo. Todo documento debe tener indicado el tipo de documento que es, su naturaleza, su propósito o el uso del documento. Yo, por ejemplo, aquí les he mostrado un instructivo de trabajo y lo dice claramente, instructivo de trabajo. No dice PNO, tiene que aparecer y aparecer grande. La organización de todo documento debe ser tal que facilite la comprensión y tenga un orden lógico. Una regla que también seguimos es que los documentos originales no deben ser alterados. Si nosotros pensamos en los tipos de documento que tenemos, podemos encontrar que hay documentos maestros, por ejemplo, una orden de producción, una orden de acondicionamiento, todo lo que son los PNOs, pero también tenemos que hay documentos a todos los niveles. Ya muy pocos ejecutivos o muy pocos colaboradores de una empresa no manejan algún tipo de reporte. Si eres vendedor, ya tienes una serie de reportes. Cualquier actividad que hagas está relacionada a tipos de reportes. Y además tienes acceso a otros tantos, depende del sistema de computación que tengas. ¿Ok? Los requisitos de los registros también son bien interesantes. En los dos últimos décadas del siglo anterior, ¿sí? Había aquellas tarjetas para checar. ¿Cuántas trampas no se hicieron con esas tarjetas? Y sabías que era un riesgo, porque era una política de recursos humanos decir, si te capturamos y si vemos que estás haciendo un registro de una tarjeta que no es la tuya, automáticamente es despido. Entonces, los datos, no nada más en ese caso, sino en todos, deben ser registrados por la persona que realizó la actividad. Si hay un equipo de 2 que está en una sola máquina, ahí sí pueden decidir, pero tiene que estar en el documento que participaron los 2. ¿Cuándo haces el registro? Cuando se termina la actividad. Nada de que, oye, ya nos faltan 50 piececitas. Ahora haz el registro. No, eso no se permite. Todo este tipo de problemas de documentación ya van asociados mucho con ese concepto de que hay una falta de probidad. Lo mismo, también usamos siglas. En muchos casos las empresas tienen siglas. Que tanto las siglas como las firmas autógrafas debe existir un catálogo. Los datos, por supuesto, siempre deberán ser claros y escritos con material indeleble. Ahorita ya está la moda, que no es una situación, ustedes fácilmente lo comprenderán, que es por las fotocopias. Ya tenemos que hacer los registros en lo que es tinta de color azul. ¿Sí?
Esto no quiere decir que en todas las industrias aparezca. Lo que sí quiere decir es que tendemos a ello, ¿sí? Y déjenme decir, es curioso, porque de repente cuando tú instauras las buenas prácticas, vienen problemas. Por ejemplo, cuando se manejaron las buenas prácticas de fabricación y de aseguramiento de la calidad, se levantaban no conformidades. Uy, fue la primera guerra. La guerra por las no conformidades. Tú me levantaste una no conformidad, eres un maldito. Espérame. Y esto a veces era que la cultura de la empresa no había evolucionado. Las no conformidades forman parte de la mejora continua. Si tapamos nuestros errores, luego los vamos a volver a cometer. En estas normas de documentación, todos los espacios deben estar debidamente llenados, modificados en su caso, pero si son cancelados, también debes tener una metodología. Básicamente cruzas y tachas todos los renglones que no se van a usar. Pero una vez que ya lo tachaste, nada de que tachas el renglón 3 y al rato dices, se me olvidó esto, lleno el renglón 3. No, eso ya no puede ser. Para eso tiene que hacerse cuando ya concluyó la actividad. Tú puedes corregirlo, sí, por supuesto, pero ¿qué implica? Que la corrección debe permitir ver el dato original, la firma original y la firma de quien lo corrigió y también fechado por la persona que realizó la corrección. Si tienes registros electrónicos, se recomienda un sistema de una auditoría de rastreo, ¿sí?, que permita identificar una serie de aspectos. Y a esto le llamamos la trazabilidad. Con esta auditoría de rastreo podemos tener la rastreabilidad, que significa que tú vas a saber de qué materias primas vienen y hasta dónde se entregó, hasta qué cliente lo entregaste. Y a veces no nada más el cliente, esto va más allá. Por ejemplo, tú le entregas a un mayorista, el mayorista también te puede informar de a quién se lo vendió. De tal manera que con frecuencia, ¿sí?, tenemos que dar seguimiento cuando hacemos un ejercicio de retiro de producto del mercado. Hay veces que te salió mal algo. Voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo un problema con un auto, no me acuerdo cuál era específicamente, el de Toyota. Aparte de poner anuncios, se comunicaron con todos los dueños originales. Muchas veces no lo encontraron, pero para eso servía el anuncio. O sea, es buscar, y eso se llama trazabilidad. Obviamente, todos los registros deben contar con un formato preestablecido para el registro de fechas, para el registro de horas. Bueno, como podrán ver, este es un tema apasionante del cual nos debemos desprender esa idea de que es burocrático. No digo que no tenga algo de burocrático, por supuesto, pero cuando nos damos cuenta de la importancia de un documento, de lo trascendente que es un documento, imagínate que te entregan un estudio clínico de ti y que tienes un problema muy grave, no lo puedes revisar y lo archivas. Al poco tiempo te acuerdas y como lo archivaste mal, lo sacas. Y de repente ves 2 estudios clínicos de ti mismo y de repente hay uno que te dice que encontraron un síntoma bastante grave. ¿Ok? Por ejemplo, un bajísimo conteo de plaquetas. No tienes fecha. Ah, ¿y tú crees qué pasaría si se les hubiera olvidado poner tu nombre? Eso no sucede, pero pongámoslo como pensamiento hipotético. De ese tamaño es la importancia de la documentación. Como podrán ver en este tema que es tan apasionante, a mí me apasiona,
pues habría muchas cosas que decir, por ejemplo, integridad de datos. Pero bueno, comprendo que esta es una sesión de bastante limitación, ofrezco una disculpa por ese par de minutitos en el que entré tarde. Afortunadamente ya haciendo maroma y trato con computadora y celular, ya pudimos estar conectados. Pero entonces, si ustedes me lo permiten, me quedo aquí y quedo pendiente de los comentarios que ustedes puedan tener.